Muy buenos días, que Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa mañana. Estamos hoy a 5 de mayo del año 2026. Son aproximadamente en este momento las 4:30 de la mañana. Reciban todos un saludo cordial del pastor Percy J. Riley, quien en esta mañana les saluda en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios, la segunda persona de la Trinidad. Con permiso. Como ya saben, estamos llevando un estudio sobre si Jesús es el Padre. Categóricamente en el primer video ya dijimos que no, que Jesús y el Padre son dos personas distintas. Y esto es porque estamos desarrollando un estudio que refute la doctrina modalista, unicitaria, apostólica, como usted quiera llamarle. Esas personas tienen diferentes nombres, tienen un problema de identidad y, por supuesto, son herejes. Hoy vamos a estar estudiando el desarrollo histórico, el rastro del modalismo desde la antigüedad hasta la modernidad. La historia de la doctrina unicitaria revela que no se trata de una nueva revelación. Así es, la unicidad no es una nueva revelación, es una antigua herejía que fue condenada por la iglesia primitiva, que fue categorizada como una herejía por parte de la iglesia apostólica de los 3 primeros siglos. El modalismo, el solo Jesús, resucitaron los errores antiguos que fueron examinados y condenados por la iglesia primitiva. Los orígenes ideológicos del modalismo se remontan, según algunas fuentes patrísticas, a Simón el Mago, quien en el siglo I después de Cristo enseñó que Dios se manifestaba en diferentes modos, como Padre en Samaria, como Hijo entre los judíos y como Espíritu Santo en las naciones. Esto se llama modalismo. Aunque la idea de Simón era marcadamente gnósticas, sentaron el precedente para lo que más tarde se conocería como monarquianismo modalista. Así como me están escuchando, los solo Jesús, aparte de ser herejes, aparte de no ser cristianos, aparte de no ser hijos de Dios, aparte de no ser evangélicos, sino de ser herejes simplemente, son gnósticos. Y si estudiamos más sobre esta secta, nos damos de cuenta que también son ocultistas, gnósticos, herejes, ocultistas. Es una canasta de sorpresas, podríamos decir, los unicitarios. En los siglos II y III, el modalismo tomó una forma más sistemática con figuras como Noeto de Esmirna y Praxeas. Estos maestros, movidos por un celo equivocado, por preservar el monoteísmo y evitar lo que consideraban un politeísmo cristiano, afirmaron que el Padre y el Hijo eran la misma persona, lo cual la Biblia no enseña. La Biblia enseña todo lo contrario de lo que hacen estos unicitarios. Tertuliano de Cartago, en su obra Adversus Praxeas, acuñó el término patripacianismo para ridiculizar esta posición, señalando que si el Padre y el Hijo son el mismo sujeto, entonces fue el Padre
quien nació de la Virgen María, sufrió en la cruz y murió en la cruz. En otras palabras, los unicitarios, aparte de ser ridículos, aparte de torcer la Escritura, son personas incoherentes que enseñan incoherencias a gente que honestamente no conoce la Escritura. Es por esto que muchos evangélicos caen en sus redes, porque no conocen realmente lo que es la doctrina cristiana y no saben cómo defender la Trinidad. Por esto, los unicitarios pueden torcer la Escritura, engañar a los evangélicos y hacerles creer que la doctrina ortodoxa de la Trinidad no es bíblica. Una conclusión que la Iglesia rechazó como blasfema al comprometer la inmutabilidad e imposibilidad divina. La Iglesia primitiva, la verdadera Iglesia apostólica, hermanos amados, condenó la unicidad, condenó a lo solo Jesús por ser una secta y una herejía que comprometía la inmutabilidad e impasibilidad divina. Lamentablemente, hoy en día, los unicitarios han engañado con su patética, horrible doctrina a muchos evangélicos, que, como ya lo dije, al no conocer su doctrina, caen fácilmente en las redes de estas personas. Sabelio, quien predicó en Roma alrededor del año 215 después de Cristo, llevó esta doctrina a su máxima expresión en la antigüedad. Su sistema proponía que Dios era una monada, que se expandía y contraía sucesivamente entre roles o máscaras. Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la santificación. El sabelianismo fue condenado oficialmente, pero sus ideas subsistieron lamentablemente. Subsistieron de forma latente en grupos marginados y reaparecieron esporádicamente en figuras como Marcelo de Aneira en el siglo IV, quien propuso una Trinidad temporal que se retraería a la unidad absoluta al final de los tiempos. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 28. El unicitarismo moderno, el cual estamos palpando en estos días, el cual estamos viendo hoy cómo engaña a la gente, esta horrible doctrina, enseñanza, fue iniciada formalmente en el año 1913. Es ahí cuando renace esta putrefacta, diabólica, infernal doctrina del unicitarismo. No es sino un neomodalismo que hereda esta genealogía de pensamiento intentando armonizar el modalismo clásico con la teología pentecostal. Esta teoría, esta blasfemia, esta herejía del unicitarismo nació dentro del pentecostalismo, más específicamente las asambleas de Dios. Pero gracias a Dios que las asambleas de Dios no la toleraron y los expulsaron de sus filas. En otras palabras, el modalismo, unicitarismo, como usted quiera llamarlo, no es pentecostal. Ellos se llaman pentecostales, pero no son pentecostales. No son pentecostales, no son evangélicos, no son protestantes, no son sola escritura. Así que, amigos católicos, no llamen a los
unicitarios, pentecostales, ni evangélicos, ni protestantes, y mucho menos sola escritura, porque no lo son. Así, se los digo de frente. Los unicitarios no son sola escritura. Son una patética doctrina antigua del siglo II, siglo III, que lamentablemente surgió en 1903. El sabellianismo fue condenado oficialmente, como ya lo dije, pero sus ideas subsistieron de forma latente. Y al fin, esta cosa surgió dentro de la teología pentecostal, pero manteniendo el error fundamental de negar la distinción personal eterna en el seno de la Trinidad. Por esto, hermanos amados, debemos de ver que los unicitarios están alejados de la verdad. Ellos no son cristianos. Nunca han conocido al verdadero Jesucristo de la Biblia. Es más, ellos han inventado un Jesucristo falso. Un Jesucristo que es nada más un empaque de carne. Para ellos eso es el unicitarismo. Para ellos, eso es Jesucristo. Simplemente un costal de carne en el cual vino a habitar el Padre y usaba a Jesús como una marioneta. Para ellos Jesús simplemente es una creación de Dios, lo cual no es bíblico. Desde una perspectiva teológica, sistemática, el unicitarismo falla al no comprender la distinción vital entre naturaleza, ousia y persona, hipostasis. La teología ortodoxa consolidada en el Concilio de Calcedonia, año 453, define que en Cristo coexisten dos naturalezas completas, la divina y la humana, en una sola persona divina, el Verbo, es decir, Jesús. El error unicitario consiste en asignar la personalidad de Jesús únicamente a su humanidad, mientras que su divinidad es simplemente la persona del Padre, habitando en él como un templo, digámoslo de esta manera. Esta visión despersonaliza al Hijo de Dios, convirtiéndolo en un mero instrumento temporal o un velo desechable. Para los unicitarios, Jesús simplemente es un velo, ¿sí? Un velo desechable. Por esto, ellos no son cristianos, porque ellos predican un Jesucristo diferente al que está en la Biblia. Esto contradice la verdad de que la naturaleza humana de Jesús está hipostasiada o personalizada en la segunda persona eterna de la eternidad. Y esa es otra cosa. Ellos no aceptan que Jesús sea el Hijo eterno de Dios el Padre. Ellos no aceptan que Jesús sea preexistente. Ellos creen que Jesús simplemente es el pensamiento del Padre. Permiso. Gloria a Dios. Permítame un segundito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. Sigámosle. La doctrina de la comunicación de idiomas o
communicatium idiomatum, es esencial para entender cómo las propiedades de ambas naturalezas se atribuyen a la única persona de Cristo, pero no se mezclan entre sí. Debido a la unión hipostática, podemos decir que Dios, hermanos amados, permítanme voltear la hoja, que Dios murió en la carne. Esto es algo que a los unicitarios no pueden entender. ¿Cómo es que Dios muera en la cruz? Sí, Jesús, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, murió. En otras palabras, Dios murió en la cruz. ¡Ay, joder! Para los unicitarios, esto es imposible. ¿Cómo Dios puede morir? Les voy a decir por qué. Porque los unicitarios no entienden lo que es el concepto de la muerte. Para el unicitario, la muerte es el fin de todo. Entonces, estos herejes piensan que si Jesús es Dios y Dios murió en la cruz, Dios dejó de existir, lo cual no es verdad, porque para la Biblia, lo que enseña la Biblia, el concepto de muerte es totalmente diferente a lo que realmente creen los unicitarios. Entonces, quien murió en la cruz es la persona divina. ¿Sí? Refiriéndonos a la persona del Hijo en su naturaleza humana. En su naturaleza humana. Pero no podemos decir que la divinidad murió. Es lo que estoy enseñando en este momento. La divinidad no murió. No. Murió la persona divina, pero no la divinidad. Ni que el Padre murió. Pero la muerte es una propiedad de la naturaleza humana, asumida exclusivamente por la persona del Hijo. Al afirmar que Jesús es el Padre, al afirmar, como dicen los herejes unicitarios, los herejes solo Jesús, ellos afirman que el Padre murió, pues la muerte es una propiedad de la naturaleza humana, asumida exclusivamente por la persona del Hijo. Al afirmar que Jesús es el Padre, el unicitario destruye la mediación de Cristo. Es lo que hacen los unicitarios. Al ellos decir que Jesús es el Padre, destruyen la mediación de Cristo. En otras palabras, los herejes unicitarios no tienen abogado. No tienen quien medie por ellos. Los pobres ilusos están perdidos porque no tienen al verdadero Cristo. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Los unicitarios no tienen esto. No tienen a Jesús como el mediador. Primera de Timoteo 2:5. Una función que requiere que el mediador sea una parte distinta de ambos extremos. Si Jesús es el Padre, no hay mediación real. Si Jesús es el Padre, lo repito, no hay una mediación real, sino Dios hablando consigo mismo a través de una máscara humana. Para ellos eso es Jesús. Para los unicitarios, Jesús es una máscara humana. No es una persona real. ¿Ven la herejía unicitaria? ¿Ven cómo se complican los unicitarios? Finalmente, el unicitarismo compromete la independencia de la naturaleza amorosa de Dios. Si Dios
es una persona, una sola persona, su capacidad de amar y comunicarse antes de la creación sería inexistente. Vuelvo a repetirlo. Finalmente, el unicitarismo compromete la independencia y la naturaleza amorosa de Dios. Si Dios es una sola persona, como enseñan los herejes unicitarios, su capacidad de amar y comunicarse antes de la creación sería inexistente. Así de ridículos son los unicitarios, haciendo que la creación sea una necesidad para que Dios pueda ejercer sus atributos relacionales. En contraste, la doctrina de la Trinidad revela que Dios es amor en sí mismo desde la eternidad, en una comunión perfecta y perpetua de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La afirmación de que Jesús es el Padre no solo es un error exegético, teológico y bíblico, sino también es un error histórico, sino que vacía la vida divina de su riqueza interpersonal y reduce la redención a un acto solitario de poder en lugar del glorioso plan de un Dios trino que actúa en perfecta armonía para rescatar la humanidad caída. Bueno, hermanos amados, hasta aquí llegó este breve estudio, pero para la próxima, si Dios lo permite claramente, estaremos estudiando los fundamentos de la controversia metodológica del análisis. Eso será para el próximo video, si Dios lo permite. Fundamentos de la controversia y metodología del análisis. Para el próximo video, si así Dios lo permite. Definición del unicitarismo modalista. Diferencia entre el monarquianismo dinámico y el modalismo neosabeliano actual. Ese será para el próximo video con la ayuda de nuestro Dios. Bueno, yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo y que tengan un hermoso y bendecido día. Gracias por sus comentarios. Gracias a los hermanos de TikTok, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, los 30 grupos de Facebook donde estamos retransmitiendo este video. Que Dios les bendiga. Quedamos en la paz de Cristo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gloria a Dios. Ay, Señor.